Vamos a seguir hablando de este tema. Ya está con nosotros Juan Marino, diputado de Unión por la Patria. Gracias por venir, Juan. Bienvenido. Que fue secretario de la Comisión Investigadora del caso Libra. Una comisión que ya cerró su trabajo con un informe final, pero que ayer hizo una conferencia de prensa para retomar el tema y para señalar que Milei es responsable de la estafa. Ahora nos va a contar Juan cómo van a avanzar y también para señalar esta falta de acción del fiscal Tayano, ¿no? Con una denuncia directamente contra el fiscal. ¿Cómo andas? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Concretamente, ¿en qué cursos de acción van a avanzar? Bueno, lo primero es la presentación de la denuncia contra Tayano ante el Ministerio Público Fiscal, ante el Tribunal de Disciplina, porque él entorpeció nuestra labor constitucional como poder del Estado, un poder legislativo. Eso es contrario a un principio elemental, que es la colaboración entre poderes, y por lo tanto vamos a plantear la separación de Tayano de la investigación, de la actuación en la causa. Hay un sector de las querellas que plantean que tiene que haber un equipo de fiscales, probos, que trabajen seriamente en la causa Libra. Nos parece un planteo correcto. Bueno, nosotros de nuestro lugar vamos a contribuir haciendo en los próximos días la denuncia a Tayano frente al Tribunal de Disciplina. En paralelo, mañana ya vamos a presentar el pedido de interpelación a Dorni y a Karina Milei. ¿Por qué? Tienen que dar explicaciones. No están dando ningún tipo de explicación. Lo que dijo Maíquez ayer no es una respuesta. De hecho, inventó esta teoría de que podría haber habido manipulación en la custodia del material probatorio. Ya se mostró que es falso. Porque la denuncia que hizo la Procuración es que hubo un ingreso al material probatorio el 3 de marzo, cuando Tayano ya directamente lo había cargado en el ex. O sea, para que la gente que está mirando entienda, ya se había producido la prueba, ya estaba instituida formalmente, Tayano ya la había revisado, ya la había ingresado al ex, ya está. No es que la pueden haber manipulado. Después hubo alguien que evidentemente ingresó y bueno, después se dio a conocer en los medios de comunicación. Pero no existe esa teoría de que se vulneró toda la custodia del manejo de la prueba. Entonces, tienen que dar explicaciones, porque evidentemente, por lo tanto, las conversaciones entre Novelli, Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Damián Reidel existen. Nuestro eje, mañana mismo lo vamos a presentar, es que el gobierno explique qué hablaron con Novelli antes y después del token Libra, del lanzamiento. ¿Por qué interpelar a Dorni y a Karina Milei y no a Javier Milei? La Constitución establece que la interpelación es una figura que se le puede hacer al jefe de gabinete, que tiene que venir en representación del presidente, y a los ministros. Karina tiene rango de ministra de acuerdo con el decreto del gobierno que instituyó el organigrama. Entonces, la Constitución nos permite interpelar a los ministros y al jefe de gabinete. También nos permite hacer una presentación por escrito, que lo vamos a hacer también, de pedido de informes, que también puede responder el presidente de la Nación. Y eso también lo estamos presentando mañana, un pedido de informes por escrito para que Milei responda, Karina responda, Caputo responda, Damián Reidel responda, todos los funcionarios que estuvieron involucrados en esas conversaciones con Novelli. Juicio político suena muy lejano con la composición actual del Congreso, pero ¿hay terreno como para ir construyendo ese camino? Bueno, a ver, nosotros como Unión por la Patria lo presentamos en febrero del 25, 6 días después de que ocurrió lo de Libra, el 20 de febrero. Ahora con las revelaciones periodísticas, con mucha más razón aún, se plantea la necesidad del proceso constitucional de juicio político. Es un planteo que tenemos algunas diputadas y algunos diputados. Hay otras diputadas y otros diputados de la oposición que plantean abrir una segunda etapa de la comisión investigadora. La realidad es que después de la última elección legislativa tenemos una composición peor en la Cámara de Diputados que la que teníamos el año pasado cuando logramos los 2/3 para derrotar los vetos, la aprobación de la ley de emergencia de discapacidad, etcétera. Hoy las condiciones políticas son distintas. También es cierto que la contundencia de las revelaciones periodísticas, que el progreso de la crisis y la profundización de la crisis económica, decisiones de Milei como meternos en una guerra, van erosionando la credibilidad del presidente, va generando mayor desaprobación, va cambiando las condiciones políticas. Entonces quizás diputadas y diputados que hoy forman parte de alianzas con el oficialismo dejen de tener esa posición política. Quizás sectores del propio gobierno rompan con el gobierno. Ellos están en una interna cada vez peor. Es a cielo abierto y se discute en todos los medios de comunicación. Entonces nosotros no descartamos que si bien hoy no tenemos la mitad más uno que necesitamos para cualquiera de las cosas, porque arrancar el juicio político necesita la mitad más uno. Con la mitad más uno votás emplazar a la comisión de juicio político y que empiece el proceso. Lo de los 2/3 es más adelante cuando la Cámara decide si acusa al presidente ante el Senado. Para arrancar con la mitad más uno podemos arrancar ya sea juicio político, ya sea segunda etapa de la comisión investigadora. Se tienen que pronunciar el resto de los bloques. Me parece que ahora hay una tarea que tenemos. Nosotros vamos a presentar los
proyectos, pedido de interpelación, pedido de informes, la ampliación de juicio político, la segunda etapa de la comisión investigadora, que se pronuncien los otros bloques. Ayer en la conferencia de prensa estuvimos algunos bloques de la oposición, nosotros como Unión por la Patria, sectores de Unidos, la coalición cívica, el Partido Socialista, lo que era Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda, estuvo también Oscar Sago. Bueno, los otros bloques, los bloques que responden a algunos de los gobernadores que vienen articulando con el gobierno nacional, el PRO, que se pronuncien, la UCR, que se pronuncien. Creo que tenemos una tarea de que se pronuncien todos los bloques legislativos frente a una situación que todos los medios de comunicación, sean de la vertiente editorial que sean, están planteando que el gobierno tiene que dar explicaciones, porque acá es evidente que Milei mintió y esa es la tarea que tenemos por delante. De hecho, desde que ayer dieron ustedes la conferencia de prensa, me vengo preguntando qué pensarán hoy las diputadas, los diputados que jugaron a bloquear el trabajo de la comisión el año pasado. Pienso en Silvana Giudici, pero seguramente hubo otros y otras alineados con el oficialismo que deliberadamente intentaron bloquear el trabajo de la comisión. ¿Qué explicación darán ahora? Totalmente, porque acordémonos, Milei decía, no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto, no sabía de qué se trataba, bueno, decidí bajar la publicación. Entonces, con esos argumentos, esos diputados y diputados decían, acá no hay nada para investigar, el presidente no tiene nada que ver, es un tema privado. Bueno, ahora aparecieron las conversaciones telefónicas, ahora apareció el borrador del acuerdo para pagarles 5 millones de dólares. Con el trabajo de la comisión investigadora detectamos transferencias que coinciden con esos borradores de acuerdos. Ustedes vieron que, ustedes lo publicaron en el Destape, las cuotas de $300.000, $250.000, la factura de Pia Novelli de $250.000 a Hayden Davis. Nosotros en la comisión investigadora trazamos y encontramos que hubo transferencias de Hayden Davis por $300.000 y $250.000 a Novelli, a Sergio Morales y a Terrones Godoy, porque las plataformas en las cuales se ubicaban las billeteras digitales que recibieron la plata de Hayden nos respondieron que la identidad de los titulares de esas billeteras eran Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales. Y esa información que la pusimos en el informe final la tienen a disposición esas diputadas y diputados que vos mencionás. Entonces, con todos estos elementos sobre la mesa, de vuelta tienen que explicar si van a seguir obstruyendo la investigación, porque rechazar la investigación es autoincriminatorio. Atacar al periodismo de investigación que está mostrando estas novedades es autoincriminatorio, y cuando hacen silencio es autoincriminatorio. Yo lo veía en periodistas que quizás no tienen ningún tipo de afinidad política, ideológica con nosotros, pero con una cuestión de sentido común estaban diciendo, alguna explicación tienen que dar, algún tipo de investigación se tiene que hacer, porque es un hecho de gravedad institucional. Me parece que se generaron nuevas condiciones para que nosotros avancemos para reclamarles un pronunciamiento a los otros bloques legislativos. ¿Qué tan lejos están de poder abrir el recinto, de hacer una sesión por el tema Libra, ya sea para tratar una interpelación o alguna otra cuestión? No estamos tan lejos. Pensemos que los bloques opositores, actualmente opositores, reunimos poco más, poco menos, 123, 124, 122 diputadas y diputados. ¿Y ahí contás a Provincias Unidas? Sí, a sectores de Provincias Unidas, varios sectores de Provincias Unidas. No sé si todos, pero varios sectores de Provincias Unidas. Entonces, puede ser. Nos faltan solamente 9, con ese, o 8, 7, 6. Estamos muy cerca de hacerlo. Por lo cual es cuestión, insisto, que se pronuncien los otros bloques. Los bloques que responden a esos gobernadores que vienen tratando de tener una alianza con el gobierno, pero el gobierno no les gira fondos y ahora tienen problemas con la lucha de los docentes, de los policías, de los estatales, provincias que están fundidas. Entonces no les viene redituando en nada este acuerdo con el gobierno y la situación es cada vez peor. Entonces los van a respaldar incluso en esto de Libra. Lo que decían ustedes, la gente está al tanto de lo de Libra. La idea de que a la gente no le importa lo de Libra, pues es un tema raro y complejo, porque fue técnicamente una meme coin, etcétera. Bueno, la gente se dio cuenta que es una presunta estafa, evidente, que el presidente formó parte y que por lo tanto tiene que haber algún tipo de explicación. Se está discutiendo. Hoy es la principal conversación en las redes sociales, en los medios de comunicación. Entonces, esos sectores que piensan que, bueno, es un tema que no le importa mucho a nadie, que va a pasar rápidamente durante los próximos días, que es la apuesta evidente del gobierno, me parece que tienen que caracterizar mejor la situación y en función de eso puede llegar a ser que nosotros logremos el número. Mañana vamos a presentar el proyecto de interpelación y el pedido de informes y ahí vamos a empezar a hablar con los otros bloques y veremos si logramos el número o no. Ellos se muestran confiados respecto al Congreso porque de hecho hoy Adorni tuiteó un supuesto temario de proyectos que van a mandar. Si quieren abrir el recinto, no parecieran temer que el recinto vaya a votarles algo en contra. Eso parece. Parece que tienen un exceso de confianza, ¿no? Que pueden
hacer como si nada, que no pueden que pueden no dar ninguna explicación, que lo pueden mandar a Maíquez sin ningún tipo de preparación, a improvisar. ¿Ya fue a dar informes de gestión como jefe de gabinete? Va a tener que venir, si cumplen con la Constitución. Y ahí le vamos a preguntar, ahí va a tener que dar explicaciones. Sí. Concretamente, ¿de qué gobernadores depende juntar el número? Vos estabas haciendo referencias más elípticas recién, pero ¿a quiénes podemos mencionar? Y bueno, puedes mencionar al gobernador de Tucumán, puedes mencionar al gobernador de Catamarca, puedes mencionar al gobernador de Salta, que estuvo ahora ahí en Estados Unidos. Son algunos de los ejemplos. Cada uno de ellos tiene bloques, dirige bloques con un número de diputados, que si los juntamos todos ya estamos por arriba de la mitad más uno. Entonces ahí tenés ejemplos de algunos gobernadores que si colaborasen en esto podríamos lograr el Lo que pasa es que están ahí a punto de darles la ley de glaciares a esos gobernadores, ¿no? Bueno, veremos qué pasa con la ley de glaciares. Todavía tienen que atravesar el proceso de la audiencia pública. Ahora están en esta situación de que tenemos como más de 50.000 inscriptos para la audiencia pública y la pretenden reducir a 2 días la semana que viene. Vamos a ver qué pasa con eso, porque también se puede judicializar. Entonces, tampoco es tan sencillo que salga lo de la ley de glaciares. Y también hay que ver si ellos entienden que en nombre de la ley de glaciares tienen que quedar pegados a todos esos escándalos, que son escándalos que atraviesan a todos los medios de comunicación y que la población le está generando un gran repudio al gobierno. Hoy todas las encuestas dan que el gobierno tiene un índice de desaprobación muy alto, entonces van a seguir pegados al gobierno en nombre de una ley de glaciares que posiblemente se judicialice y ni siquiera la puedan aplicar. Bueno, es una discusión para dar. ¿La comisión se puede reabrir? ¿Tienen ustedes la intención de que vuelva a funcionar? Bueno, es lo que te decía. Uno de los planteos de algunas diputadas y diputados es que hagamos una segunda etapa de la comisión investigadora. Es una de las variantes que se discute. En la conclusión del informe final fue el Congreso tiene que determinar si Milei incurrió en mal desempeño. La Constitución establece que para eso está el juicio político. Por eso algunos decimos, ahora ya hicimos la comisión investigadora, tenemos que avanzar por el lado del juicio político. Porque además el juicio político no es que la conclusión automática es la destitución del presidente. Primero hay una investigación en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados decide si lo acusa y después va al Senado y el Senado decide. Entonces esto es un proceso investigativo, pero es el que corresponde constitucionalmente. Después hay que ver los acuerdos que logramos o no. Ya en su momento nosotros presentamos juicio político, no fue la posición mayoritaria, logramos un acuerdo con la comisión investigadora y sirvió y mucho la comisión investigadora. Veremos, dadas las circunstancias, qué acuerdos logramos para tener el quórum, tener una mayoría y si es o juicio político o comisión investigadora. Muchas gracias, Juan, Gracias por venir por haber esta venido, noche. Gracias.